Y yo de nuevo, una vez más. Antes de empezar, quiero aclarar que la siguiente historia no me pertenece. Créditos sobre el autor o autora, que en este caso es Jessie Forrest. Advertencia: la siguiente historia contiene spoilers más y pesados, así que si me salía con historia, pequeño chumil, largo de aquí. Y ya sin más preámbulos, les traigo What You Mistake in Dragon's Way. No sé alemán, así que disfruten la historia. El error de Erbacheren en el tejido de Regarnur. Capítulo 1. Prólogo. Ferdinand sostenía a Rosemine mientras ella vertía su mana en la rama de Erbaermen, con la respiración cada vez más lenta y sus fuerzas menguando. Con gran esfuerzo, retiró la mano de la piedra Fai que sujetaba la rama y sacó algo de su cinturón, presionándolo en la palma de él. Su mana fue absorbido por el objeto y él miró hacia abajo para ver su piedra de nombre. Conmoción, confusión, ira y dolor lo atravesaron. La razón por la que ella la había guardado era para que él pudiera estar cerca de ella mientras aún conservaba el mana de los dioses, y en el momento en que éste se agotó, se la devolvió. ¿Con cuántas ansias habría esperado ese momento? ¿Cuánto detestaba su máximo símbolo de lealtad? Con su piedra de nombre a salvo fuera de su posesión, ella volvió a poner la mano sobre la piedra Fai y expulsó los últimos restos del mana de los dioses que aún quedaban en ella. Él lanzó rápidamente la curación de Flutrane antes de recostarla para verterle pociones por la garganta, comenzando con su mana líquido y terminando con una poción de rejuvenecimiento. Sus manos temblaban, y tuvo que recordarse a sí mismo que había hecho esto cientos de veces antes. Cuando terminó, colocó la herramienta de lectura mental sobre la cabeza de Rosemine. Su piel, que se enfriaba, le provocó un escalofrío. El primer punzada de preocupación lo golpeó, pero intentó dejarla de lado mientras aseguraba su mitad de la herramienta de lectura mental y se inclinaba, tocando las piedras Fai entre sí. Una vez conectadas, la llamó, pero no recibió respuesta. Una y otra vez la llamó, su corazón acelerándose cada vez que no obtenía respuesta. No había permanecido en silencio tanto tiempo ni siquiera cuando estaba en la biblioteca de Mestionora. A regañadientes, alcanzó su mente solo para encontrar recuerdos borrosos y fragmentados, como los de los criminales que habían muerto antes de ser capturados. Las emociones salvajes que arremolinaban en él cortaron la conexión. Cuando volvió en sí, revisó el cuello de Rosemine en busca de pulso y sintió que la sangre se le helaba. No podía percibir mana fluyendo en ella, ni sentía su aliento contra su mano. Desesperado, presionó su oído contra el pecho de ella para escuchar un latido, solo para que ella se desvaneciera entre sus brazos. El tintineo frío de su piedra Fai al chocar contra el suelo lo ensordeció mientras el hielo de Schneast lo envolvía. Miró fijamente la piedra Fai de color amarillo claro, esperando que la visión de pesadilla terminara. No, susurró, rozando sus dedos contra la superficie lisa. Lágrimas calientes llenaron su visión y corrieron por sus mejillas mientras un dolor que lo consumía todo lo llenaba hasta el borde, robándole el aliento. Se le abalanzaba con toda la fuerza de su ineptitud. El peso finalmente lo quebró, arrancándole sollozos amargos de su cuerpo encogido. Había llegado demasiado tarde. La había dejado verter demasiado. La había fallado, como ella sabía que sucedería. Por eso le había devuelto su piedra de nombre. Cuando pudo respirar de nuevo, jadeó: no, no puede ser. Rosemine rezó más que nadie. Dioses, ¿por qué la abandonarían así? Sus palabras se derrumbaron de nuevo bajo el embate de los sollozos durante varios momentos. Finalmente, pudo susurrar: Mestionora, mentirosa. El peso sobre él se resquebrajó mientras la furia estallaba en su interior. Les haría pagar. Cada uno de esos dioses que se la habían arrebatado sentiría su ira y empezaría por ese maldito árbol. Recogió la piedra Fai de ella y salió furioso de la cámara de suministros. Justus estaba arrodillado en la habitación contigua, con las manos flotando sin poder hacer nada sobre una piedra Fai. Mi señor, tartamudeó, sus ojos desesperados escudriñando el espacio vacío alrededor de Ferdinand. La señora Rosemine. La expresión en el rostro de Ferdinand fue evidentemente suficiente para que su sirviente conociera la verdad, y la fuerza abandonó sus brazos, dejándolos caer al suelo. Yo, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no estoy? Ella me la devolvió, respondió entre dientes. Justo antes del final.
La boca de Justus se movió sin emitir sonido mientras intentaba formular una respuesta, sus ojos llenos de una compasión desgarradora. Por desgracia, Ferdinand no tenía tiempo para tales sentimientos. Pasó a su lado y ordenó: «Quédate aquí». Incapaz de negarse, Justus permaneció clavado en el sitio, sus súplicas para que su señor regresara cayendo en oídos sordos. En el momento en que Ferdinand salió al pasillo, Leonore y Gieseleta lo llamaron, preguntando por Rosemine. Por su expresión y la ausencia de ella, pronto comprendieron lo sucedido, y Gieseleta se desplomó en el acto, con la mano cubriéndose la boca mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Leonore apretó los dientes y se mantuvo en pie como si estuviera preparada para enfrentar a un enemigo, aunque no encontró a nadie contra quien descargar su dolor. Las dejó con su luto y se dirigió al teletransportador. No importaba. Su dolor terminaría pronto. Cuando el resplandor del mana arremolinado en dorado y negro del círculo de teletransporte se desvaneció, se encontraba en los dormitorios de Alexandria. Estaban desiertos, dado que estaban entre el trimestre de invierno y la conferencia de los archiduques. Entre la falta de personal y la repentina muerte de la nueva Cent que distraía a los que quedaban, tuvo poca dificultad para llegar al escenario del torbellino de dedicación. Aborrecía la idea de dar algo más a los dioses que le habían arrebatado a Rosemine, pero bailó de todos modos hasta que las estatuas de los dioses se movieron y el camino se abrió. Si intentaba pasar por la cima como hizo antes, Herbaermen notaría que era él y estaría en guardia. Ferdinand quería tomar al antiguo dios por sorpresa, ya que solo tendría una oportunidad. Pistola de agua, cantó al entrar en el jardín de los comienzos. Disparó en cuanto cruzó el umbral, pero sus proyectiles se disiparon contra un escudo amarillo que rodeaba a Herbaermen. Berfuremeer, llamó el antiguo dios, mirando hacia arriba: «Tu ayuda, por favor». Una calma antinatural se apoderó de Ferdinand, sofocando incluso su deseo de luchar contra ella. «Quinta, Mestionora me ha informado de lo sucedido, y ha estado negociando con los otros dioses en tu nombre». Las cejas de Ferdinand se alzaron. ¿Con qué fin? ¿Hablará con Eguigelieve y hará que devuelvan a Rosemine? Herbaermen negó con la cabeza. Sabes que no puede reunirse con él. Sin embargo, ha invocado la ayuda de Dregarnur, quien desea que este tejido sea corregido. El hilo de Mine no estaba destinado a romperse aquí. Él se quedó paralizado mientras intentaba descifrar lo que el antiguo dios había dicho. ¿El tejido? Dregarnur te enviará de vuelta a un punto anterior en tu hilo, con suerte lo suficientemente atrás como para evitar que el de Mine se corte demasiado pronto, preservando al mismo tiempo tanto del tejido como sea posible, pero ustedes dos aún deben completar su sabiduría. Sin un Cent verdadero, mi jardín perecerá, y ya has dejado clara tu postura sobre tu aceptación del cargo. La ira brilló en Ferdinand. ¿Planeas tratar de obligar a Rosemine? No, lo interrumpió Herbaermen. Puedes instalar un Cent temporal como hiciste esta vez, pero aún deben proporcionarnos candidatos a Cent verdaderos. Ferdinand se tocó la sien mientras pensaba en todos los que cumplirían los requisitos. Más fácil decirlo que hacerlo. Pocas personas obtienen los 7 colores antes de recibir sus estapes, especialmente ahora que los estudiantes los obtienen en su primer año. No tendré poder para cambiar esa política. Tus hijos deberían tener los colores, ¿no es así? Preguntó Herbaermen. ¿Acaso tú y Mine no tienen ambos la protección de la pareja divina y los 5 eternos? Supones que nos casaremos, no importaba que técnicamente ya estuvieran comprometidos esta vez. Ella no había aceptado realmente, y los eventos que le permitieron manipularla para llegar a esa posición quizás no se repitieran la próxima vez. ¿Acaso no está ya teñida en tus colores? Ferdinand lo fulminó con la mirada. Lo estaba. Y eso no importa. Pronto te reunirás con ella. Ahora, Dregarn, espera, dijo, levantando una mano. Tengo condiciones. Herbaermen lo estudió durante un largo momento y luego dijo, ¿no prometiste no volver aquí nunca más? No solo violas tu palabra, sino que exiges cosas a los dioses. El rostro de Ferdinand se torció en una sonrisa amarga. Esa fue la promesa de Rosemine, no la mía. Quizás Mestionora debería haberlo considerado antes de mentirme. No tengo razón para mantener su juramento cuando ustedes son quienes me la arrebataron. Tras un silencio tenso, Herbaermen preguntó, ¿cuáles son tus condiciones? Primero,
exijo saber a cuándo seré enviado. El antiguo dios miró hacia arriba un momento y luego volvió a Ferdinand. Alrededor de un año después de su bautismo. Eso era antes de su coma. En ese caso, segundo, dale a Rosemine un cuerpo sano y ayúdala a crecer para que aparente su edad. Anguax. Muy bien. Como ya lo ha hecho por ella antes, lo hará de nuevo. Tercero, necesitaré todos los materiales que he reunido en este tejido, incluidas esas ramas que usamos para restaurar Alexandria. Erbaermen miró hacia arriba de nuevo y habló con el techo durante un rato antes de suspirar con un asentimiento. Muy bien, pero esa será la última concesión que se te dará. Ahora, prepárate. Dregarnur no esperará más. Mientras una sensación nauseabunda lo envolvía, Ferdinand apretó la piedra Fai de Rosemine contra su pecho, tratando de encontrar consuelo en el cálido mana que contenía. Pronto estaría con su familia de nuevo. Fin del capítulo 1. Fin del prólogo. Capítulo 2. Un año después del bautismo de Rosemine. Hojas de papel crujían con el viento, acentuadas por los gritos de pequeños animales que huían en la noche. El olor a sangre y a rincham llenó la nariz de Ferdinand mientras tomaba conciencia de un peso suave contra él. Miró hacia abajo y vio a una pequeña e inconsciente Rosemine en sus brazos. Ver su cuerpo frío y sin fuerzas casi lo sumió en la misma desesperación que había amenazado con aplastarlo apenas una campanada antes, pero su memoria racional tomó el control antes de que sus emociones pudieran hacerlo. Esta era la noche en que envenenaron a Rosemine. Aún estaba viva. Ajustó mejor la tela que la envolvía y apoyó su cabeza contra su hombro, tratando de darle suficiente espacio para respirar y hacerla lo más cómoda posible, sabiendo que ella era algo consciente de su entorno, aunque ni siquiera pudiera abrir los ojos. ¿Por qué los dioses lo enviarían a este momento cuando ya no podía hacer nada? ¿Acaso no habían acordado darle un cuerpo sano? ¿Por qué esperar hasta que fuera demasiado tarde para evitar el daño que la mantuvo dormida 2 años? Y ya puestos, ¿en qué mundo esto era un año después de su bautismo? Habían pasado 2 estaciones enteras desde el punto prometido. Pero bueno, esos eran los dioses de los que estaban hablando. Cuando 20 años eran un plazo inminente, 2 estaciones eran un parpadeo. Ferdinand, espera. La voz fuerte y autoritaria de Bonifatius retumbó justo a su lado. Yo la cuidaré en mi finca. Su mirada ardiente se alzó mientras apretaba a Rosemine con más fuerza, dejando caer toda cortesía nobiliaria al sentir que la vida la abandonaba por segunda vez en tan pocas campanadas. Soy el único que puede salvar a Rosemine ahora mismo. No interfieras. Mientras se preparaba para sacar su bestia alta, la voz sorprendentemente aguda de Cornelius lo llamó: abuelo, por favor, deje a Rosemine en manos del señor Ferdinand. Salió disparado del bosque, extendiendo la mano. Señor Ferdinand, tome esto. Es la piedra Fai de Rosemine. Cuando llegó hasta ellos, abrió la jaula en la cadera de ella y dejó caer la piedra dentro. Mientras el muchacho comenzaba a ofrecerle disculpas a ella, Ferdinand espetó: si de verdad lo sientes, ve a capturar a los que la dañaron. Ese gusano que aplastó Bonifatius era solo un sirviente. Y Bonifatius, si no puedes capturarlos vivos, al menos deja sus cabezas intactas para que podamos ver sus recuerdos. Esta vez, obtendría la evidencia que necesitaba contra Gerlach, y aunque no lo lograra, había muchas otras formas de atrapar a la serpiente ahora que sabía qué buscar. Cornelius y Bonifatius corrieron en la dirección en la que el muchacho había oído cascos. Una vez que Ferdinand estuvo sobre su bestia alta y se dirigía a toda velocidad hacia el templo, se inclinó y susurró: Rosemine, te salvaré pase lo que pase. Su voz se quebró en la garganta, pero tragó saliva y suplicó: así que, por favor, lucha contra el veneno todo lo que puedas. El movimiento rápido y entrecortado de su bestia alta hizo que ella se deslizara un poco sobre su hombro, así que la reajustó y acomodó suavemente los mechones sueltos de su cabello azul noche de nuevo en el envoltorio de tela, maldiciendo en silencio a los dioses por arrojarlo de una de las peores noches de su vida a la otra. ¿Era esta la venganza de Mestionora por atacar a Erbaermen? ¿Acaso los primeros 21 años de su vida no habían estado llenos de suficiente sufrimiento para entretenerlos? En lugar de expresar su indignación, se mordió la lengua e intentó contener su ira. No serviría de nada ofender a aquellos de quienes aún podía obtener beneficios. Cuando llegó al templo,
Prácticamente corrió por los pasillos hasta alcanzar las cámaras del sumo obispo. «Abran», ordenó, incapaz de alcanzar el picaporte con Rosemine en brazos. Fran abrió de par en par con un jadeo. «Sumo sacerdote, ¿qué trae?» «Señora Rosemine?» «La envenenaron. Voy a buscar el antídoto. Cámbienla a algo blanco mientras voy a mi taller. No le retiren la tela de la boca». «Entendido». Forzó su agarre a relajarse lo suficiente para permitir que Fran tomara la frágil forma de Rosemine de sus brazos. Sus instintos irracionales gritaban ante la pérdida que sentía al verla escapar de su agarre, sintiendo que su control de la situación se desvanecía tras ella. Si bien quería llevarla con él a su taller para administrarle el antídoto lo antes posible, ella necesitaba meterse en su jurebe con más urgencia, y no podían permitirse demorar lo suficiente para hacer el desvío. En su lugar, salió disparado de la habitación en cuanto ella estuvo firmemente en brazos de Fran y se dirigió a sus propias cámaras. Irrumpió en su taller y entró en pánico mientras sus ojos escaneaban el desorden. Habían pasado años desde la última vez que lo había visto en ese estado, y por un momento se sintió perdido mientras miraba las pilas de papeles y los montones desordenados de materiales. En medio del suelo, un montón de piedras fay arcoíris con forma de lágrima, ramas blancas y otros materiales diversos que había reunido desde ese punto ocupaban la mayor parte del espacio para caminar. ¿Acaso la ira de Mestionora se extendía hasta hostigarlo en un momento como ese? Con no poco esfuerzo, reenfocó su mente y recordó que siempre guardaba los antídotos en el mismo lugar para poder alcanzarlos sin importar su estado de ánimo. Tomando la poción necesaria y el cuentagotas del cajón correspondiente, cerró de golpe las puertas de su taller y de sus cámaras y se apresuró a las habitaciones de Rosemine. Cuando entró, sus sirvientes acababan de quitarle el vestido, su cuerpo inerte suspendido en el aire por un Fran tembloroso. «Déjenla en su ropa interior». Casi les ordenó que se la trajeran tal como estaba, pero el frío del aire le haría más daño que el tiempo que llevaría protegerla de él. «Envuélvanla en una manta para que no pase frío y tráiganmela». Ante la mirada atónita de las sirvientas, espetó: «No tenemos tiempo que perder, y de todas formas usará su jurebe después de aplicar el antídoto. Solo perderían más tiempo desnudándola de nuevo si decidían vestirla ahora». Una vez que Mónica la envolvió en la manta, Ferdinand se sentó y extendió las manos. «Fran, dámela». Sus ojos casi gritaban: «Ahora». Una vez que ella estuvo de nuevo a salvo en sus brazos, introdujo el cuentagotas lleno de poción en su boca y lo dejó caer lentamente por su garganta. Su mano tembló mientras destellos de líquido rojo escapando por la comisura de sus labios invadían su mente, pero sacudió las visiones. Cuando terminó de administrarle la dosis adecuada, le tomó el pulso y suspiró, a punto de derrumbarse por el alivio de sentir los latidos bajo sus dedos. «Esta vez no llegué demasiado tarde». «¿Esta vez?», preguntó Nicola, solo para ser censurada por Fran. «Sumo sacerdote», dijo él al acercarse, «ahora la tomaré yo para que pueda preparar su jurebe». «Muy bien. Asegúrate de sostenerla así y presta atención a la posición de su lengua para que no le impida respirar». Se levantó para dejar que Fran se sentara, y solo cuando el sirviente estuvo colocado a su gusto le entregó a Rosemine. Después de asegurarse de que la sostuvieran correctamente, entró en su habitación oculta y se puso a trabajar en preparar su jurebe. Primero, vertió un poco de la poción en una copa. Luego, dispuso todos los círculos mágicos necesarios para este proceso, desde el que descansaba en el fondo de la tina de inmersión hasta los que conectaban el caldero lleno de jurebe y la jarra que usaría para transferirlo. Fran llamó, abriendo la puerta de la habitación. «Tráela». No esperaría hasta que ella pudiera moverse lo suficiente para alcanzar la cerradura de piedra fay por sí misma. Su mana se estaba endureciendo, y el tiempo era esencial. «Fran», murmuró Rosemine, «por favor, entrega la carta a Lutz. Gestiona los asuntos del templo como lo harías si yo estuviera en el castillo. Todos mis sirvientes son muy hábiles, así que imagino que las cosas seguirán funcionando sin problemas. Por favor, haz lo mejor que puedas». «¿Y Ferdinand? Toma, bebe esto», dijo él, acercando la copa a sus labios. Fran se movió para tomarla, pero cuando Ferdinand se negó a soltarla, volvió a limitarse a sostenerla. Rosemine levantó sus manos débiles y temblorosas para sujetar la copa, y Ferdinand la sostuvo por el codo mientras la reprendía: «Tonta, no intentes sostenerla tú sola si apenas puedes moverte».
Su mirada turbia se agudizó en un gesto de enfado, y él no pudo evitar una sonrisa burlona. Era un alivio tan grande volver a ver aunque fuera una fracción de sus absurdamente sinceras expresiones. Asintió a Fran para que la ayudara a terminar antes de volverse a llenar la tina. Vaya, dijo ella, es casi como si la jarra y el caldero estuvieran conectados. Casi había olvidado lo asombrada que la dejaban incluso esos círculos mágicos tan básicos antes de que fuera a la academia. Lo están, dijo él. Ahora, Rosemine, vas a dormir durante un tiempo. Cierto, sobre mi personal en el castillo, los traeré de vuelta al templo. Ella le dedicó una sonrisa cálida y desgarradora. Se lo agradezco muchísimo, sus palabras se desvanecieron en un bostezo. Me está entrando sueño. Eso sería la poción, dijo él, dejando la jarra. Ya es suficiente. Toma. Fran se la entregó ante su indicación y él la fue sumergiendo lentamente en el jurebe. Sus líneas de mana se iluminaron en rojo a lo largo de su cuerpo, y aunque sus comprobaciones mostraban que su mana no estaba tan mal como recordaba del primer tejido, no parecía haber mejorado lo suficiente como para reducir su sueño en una cantidad significativa. Rosemine, eliminaré a todos los que te amenacen y protegeré a los que son importantes para ti. Puedes dormirte ahora. Nuevamente, ella le dirigió esa dulce sonrisa. Entonces, te lo confío todo. Sus ojos se nublaron con preocupación mientras preguntaba, ¿estarás aquí cuando despierte? ¿Acaso había mostrado tanta necesidad durante su primer sueño? No lo creía. Se lo había tomado con mucha más indiferencia. Quizás ponerla en el jurebe antes le había permitido mostrar más sus emociones esta vez. Se inclinó y dijo, por supuesto que sí. Descansa bien, Rosemine. Sus ojos se cerraron, y él la recostó, viéndola hundirse profundamente en la poción. Fran. Sí, sumo sacerdote. Ve a poner en orden sus cámaras y revisa sus documentos. Asegúrate de encontrar todas las instrucciones que dejó y prepáralas para enviarlas mañana. También tendrás que informar al resto de sus sirvientes mañana. Sí, sumo sacerdote. Cuando Fran se fue, Ferdinand agarró el borde de la tina de marfil y fulminó con la mirada el techo. Esto no es lo que acordamos. Naturalmente, no llegó respuesta, aunque no esperaba ninguna. Los dioses habían obtenido de él lo que querían, y sabían que no permitiría que un mundo donde Rosemine viviera se desmoronara. ¿Cuándo se había convertido en una debilidad tan evidente para él? Mientras observaba su pequeña y aniñada forma flotando en el jurebe, finalmente se detuvo el tiempo suficiente para evaluar sus sentimientos hacia ella. Su forma adulta había sido tan etéreamente hermosa que la había creído divina. Sumado a que no solo era la única persona que se preocupaba por él de una manera que nunca creyó posible, sino también la única mujer que había podido percibir después de alcanzar su otoño. Salvo esa excepción en la que no dedicaría ninguna capacidad mental, no era de extrañar que la hubiera deseado como Ewigelieve desea a Gedud. Aunque esos sentimientos se agitaban en él al recordarla tal como era, la visión de su niñez solo avivaba el instinto protector de Erbachlehren, para su alivio. Podía imaginar pocas cosas peores que convertirse en ese tipo de hombre. Dicho esto, no podía permitir que languideciera bajo un compromiso forzado con Wilfrid por segunda vez. No solo terminó haciendo infelices a todos los implicados, sino que ni siquiera sirvió para protegerla de aquello que más temían, que la soberanía se la llevara. Tampoco podía garantizar que experimentaran la misma secuencia de eventos que llevó a la disolución de su segundo compromiso, sobre todo cuando no tenía forma de predecir cómo se moverían los dioses. Naturalmente, su solución preferida era comprometerse él con ella, y aunque le habría gustado que eso ocurriera más cerca del otoño de ella que no, sabía que las circunstancias no lo permitirían. Sería un dolor de cabeza planearlo. Necesitaría convencer a Sylvester de que renunciara a que Wilfrid lo sucediera, asegurarse de que ni Ferdinand mismo ni Rosemine pudieran heredar el puesto, y de alguna manera contener a los Liesegang una vez que se anunciara su compromiso. Bueno, tendría que pensar en eso más tarde. Por ahora, necesitaba dirigirse al castillo. Fin del capítulo 2, un nuevo inicio para este Ewigelieve, veamos cuánto alboroto causa. Capítulo 3, interrogatorios. Ferdinand necesitaba decidir qué hacer con el Gib Gerlach. Si no manejaba esto con cuidado, todos los juramentados de la facción de la ex Verónica de Rosemine serían ejecutados.
Tenía suficiente información como para estar seguro de que podría atrapar a Gerlach cuando lo interrogaran al día siguiente, pero entonces toda su familia sería ejecutada, costándole a Rosamine uno de sus caballeros más leales. Además, por mucho que quisiera ver muerto a ese hombre, Gerlach sería mucho más útil como herramienta para atraer a Georgine. Cuando llegó la ordonanza anunciando que habían capturado al culpable, Ferdinand fue al castillo y esperó a que Bonifatius arrastrara al vizconde Joy-Sontag. El interrogatorio se desarrolló de manera muy similar a la anterior, con Joy-Sontag confesando su estúpido plan y que había obtenido de Gerlach los soldados devoradores que habían lanzado el ataque en el salón. Una vez que Sylvester hizo llevar a Joy-Sontag, Ferdinand dijo: «Bonifatius, ¿cuándo escaneaste el gran salón después de que los caballeros guardianes de Wilfrid informaran del ataque, viste al Jeep Gorlock entre los asistentes?» Bonifatius frunció el ceño mientras cruzaba los brazos y cerraba los ojos. «Es difícil decirlo, pero no recuerdo haberlo visto en particular». «¿Y estaba entre los que estaban en el baño cuando se selló la sala?» Uno de los caballeros guardianes tomó la palabra. «No, señor Ferdinand. No estaba». Sylvester se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás insinuando?» «La sala estaba sellada, y él estaba allí cuando liberamos a todos. No pudo haber salido». Ferdinand bajó la mirada y dijo: «Despejen la sala». Una vez que todos, salvo la familia del archiduque y Karstedt, se hubieron ido, Ferdinand preguntó: «¿También se sellaron las entradas de los sirvientes?» «Por supuesto», respondió Karstedt. «¿Y no hay otro pasaje, quizás conocido solo por la familia del archiduque o por el propio archiduque?» El rostro de Sylvester se volvió inexpresivo y Bonifatius alzó una ceja mientras la tensión llenaba el ambiente. «Tendría que pisar con cuidado aquí. No pregunto para que se revele esa información a los aquí reunidos. Solo pregunto si existe la posibilidad de que Gerlach haya encontrado una forma de escapar sin ser detectado». «Si existiera tal pasaje», dijo Sylvester, «¿cómo lo sabría él si ni siquiera tú lo sabes? No siempre fuiste el candidato a archiduque favorecido para heredar el ducado». Los ojos de Bonifatius se abrieron antes de encontrarse con los de Sylvester y dirigirse a la entrada del cuarto de suministros. Mientras los dos discutían el asunto en el interior, Karstedt preguntó: «¿Cuánto tiempo dormirá Rosamine?» «Al menos un año o más», respondió Ferdinand, esperando que los dioses hicieran algo beneficioso por una vez y acortaran su tiempo en el jurebe. «¿Qué?» jadeó. «No puedes hablar en serio». «Lamentablemente, lo soy», suspiró. El veneno endureció una cantidad significativa de su mana. «Es un milagro que siga con vida». Karstedt se sostuvo la cabeza entre las manos. «Solo tiene 8 años, y ya ha perdido tanto. Su salud, su familia, y ahora un año de su vida. Es irrazonable cuántas pruebas obliga a Glücklitat a soportar». «A Glücklitat no le importan ni la edad ni las circunstancias», espetó con amargura, haciendo que Karstedt desviara la mirada hacia el conmocionado antes de volver a apartarla. Finalmente, Bonifatius y Sylvester regresaron, este último pálido y haciendo muecas. «Parece que Georgine fue a tomar el té a la finca del Jeep Gorlock durante su visita. Lo citaré para interrogarlo mañana. Mientras tanto, deberíamos leer los recuerdos de Joy-Sontag para ver si podemos determinar cómo fue manipulado para atacar esta noche. Con suerte, entre eso y el interrogatorio de mañana, tendremos suficientes pruebas para acabar con Gerlach». «Espera, Sylvester», dijo Ferdinand. «A menos que Gerlach sea un completo necio y se incrimine solo mañana, deberíamos dejarlo ir». «¿Qué?», espetó, su rostro enrojecido de ira, justo cuando Bonifatius soltó un fuerte «¿Qué estás diciendo?». Sylvester golpeó la mesa, dejando incluso a Bonifatius en silencio. «El hombre atacó a mis hijos. A mis hijos. Secuestraron a Charlotte, y Rosamine casi muere. ¿Esperas que deje ir al responsable? ¿Me estás diciendo que a ti, tutor de Rosamine, no te importa lo que le pasó?». Ferdinand dejó que su mana drenara en los amuletos ocultos en su persona mientras el fuego alimentaba su mirada. «Me importa mucho, por eso quiero atrapar a todos los implicados, incluida la persona que mueve los hilos de Gerlach. Si lo dejamos ir, irá corriendo de vuelta a su amo, guiándonos directamente hacia ella. Podemos usarlo para reunir suficiente información y acabar con todos nuestros enemigos de un solo golpe. Aunque obviamente hay otros nobles en la facción de Georgine,
no sabemos cuáles están en contacto directo con ella, salvo Gerlach. ¿Crees que Georgine ordenó esto?, preguntó Sylvester, con las cejas alzadas. ¿Por qué? Por una multitud de razones, pero principalmente para hacerte daño a ti, la persona que le arrebató el puesto de Aub, y para dañar a Rosemine, la persona responsable de la muerte de su querido tío. Dices que te atormentó hasta el momento en que abandonó el ducado. Sin duda sabes, entonces, lo vengativa que es. El color se drenó del rostro de Sylvester mientras se dejaba caer en su silla. Con voz queda, dijo, va a matar a mi hija adoptiva, ¿verdad? No le pondrá un dedo encima a mi nieta. Bonifatius golpeó el aire varias veces, liberando parte de su energía acumulada. Karstedt asintió. Necesitaremos aumentar el número de caballeros guardianes de Rosemine. Y los de Charlotte también, dijo Sylvester. Tras un momento, se pasó una mano por el rostro y murmuró, no tenemos suficiente personal para cubrir a 3 hijos del archiduque, y las cosas solo empeorarán cuando bauticen a Melchior. Tampoco podemos elegir caballeros guardianes de la facción Verónica, ya que no sabemos con certeza quiénes están del lado de Georgine. Será más difícil conseguir sirvientes para Rosemine, suspiró Karstedt. Con ella en su jurebe durante al menos un año, la mayoría en la sala de juegos, ¿qué? ¿Un año? ¿Qué quieres decir con un año? Ferdinand. Explícate. Ferdinand se frotó las sienes y fulminó con la mirada a Bonifatius. Sentía que le venía una migraña, y esos gritos innecesarios no ayudaban. Esta iba a ser una noche larga. Los recuerdos de Hoysontak revelaron que Gerlach le confió los soldados devoradores durante el verano, aproximadamente una quincena después de la visita de Georgine. Más inquietante, sin embargo, era lo fragmentados y distorsionados que estaban algunos de sus recuerdos. Todo lo que Karstedt podía decir con certeza era que había hablado con Gerlach recientemente. Era imposible determinar exactamente cuándo o qué se dijo, aunque todos los presentes en las cámaras del archiduque podían suponerlo. Era una noticia alarmante. Ferdinand no esperaba que usaran Trog tan pronto, ni que lo emplearan en un desechable como Hoysontak. Gerlach no era sino cuidadoso. Mientras Karstedt buscaba en los recuerdos de Hoysontak, Bonifatius y Sylvester estaban llevando a cabo su propia investigación. Aunque ninguno dijo nada, era obvio que habían ido a revisar el pasaje secreto, y su palidez al regresar demostró que había sido usado. La evidencia sugiere, entonces, que Georgine dio órdenes de capturar a Rosemine, y Gerlach manipuló a Hoysontak para sacarla del castillo, dijo Ferdinand. Probablemente le contó a ese necio sobre la choza en el bosque para dirigirlo a donde pudiera tomar posesión de ella sin ser detectado. ¿Cómo deduces que intentaban capturarla en lugar de matarla?, preguntó Sylvester. ¿Acaso no la envenenaron? Ferdinand negó con la cabeza. Ese veneno se usa típicamente para incapacitar. Sin embargo, una dosis normal es letal para alguien del tamaño de Rosemine. Por muy cuidadoso que fuera, Gerlach había olvidado tener en cuenta ese pequeño detalle, lo que significaba que era probable que cometiera otros errores que dejaran huecos que explotar. Dijiste que probablemente quería capturarla para mi hermana, ¿verdad?, preguntó Sylvester. ¿Cómo planeaban llevarla a través de la frontera? No hay forma de que no me alertaran si alguien con tanto mana como Rosemine cruzara. Eso era lo que él también se preguntaba. ¿Ya habían obtenido la tela plateada del Ancenave? Estaba seguro de que las recibieron del enviado después de que lo trasladaran a Arensbach. Podría ser que planearan retenerla hasta el próximo verano y hacerla cruzar con Georgine. ¿Podrías distinguir si se llevaran a Rosemine con ellos, dado todos los archinobles que llevaría consigo? Sylvester hizo una mueca. Probablemente no. Un escalofrío violento lo recorrió mientras se sujetaba el estómago. Solo pensar en lo que podrían haberle hecho me da náuseas. Bonifatius gruñó, le aplastaré el cráneo con mis propias manos. ¿Cómo se atreve a planear hacerle tales cosas a mi única nieta? Padre, por favor, cálmese, dijo Karstedt. No podremos obtener ninguna prueba de él si hace eso. Necesitamos pruebas lo suficientemente concretas de su implicación para justificar la lectura de sus recuerdos, dijo Ferdinand, tocándose la sien. Aún así, imaginaba que Georgine había usado Trug cada vez que discutía este tipo de asuntos con sus subordinados.
En lugar de perseguir este incidente en particular, probablemente sería más fructífero exponer a Gerlach como juramentado a la primera esposa de Arensbach, marcándolo como el traidor que era. El interrogatorio de Gerlach se desarrolló de manera muy similar a la anterior. Afirmó que no era más que una víctima inocente en todo esto, que le había dado a Hoysontak los soldados devoradores, que, por supuesto, nunca había poseído oficialmente, para reducir la carga financiera de su casa. Solo los tenía porque Vindwald no podía traer tantos soldados a la ciudad, y supuestamente se le había permitido entrar en su momento. Y ahí estaba, el pequeño detalle que Gerlach pasó por alto. No había forma de que no supiera que en ese momento no se estaban emitiendo permisos para nobles extranjeros. Dado que Besewansk no participaba en las reuniones sociales de la nobleza, no se había enterado, y aunque Verónica sabía más, estaba tan ebria de poder que no vio problema en falsificar documentos para su querido hermanito. A Gerlach también se le había informado, pero obviamente había olvidado ese pequeño detalle de hacía más de un año. Siempre eran las pequeñas cosas con él. Aún así, Ferdinand guardó silencio. Si bien podía usar ese evidente agujero en el testimonio de Gerlach para encarcelarlo, registrarlo y ejecutarlo de inmediato, mantenerlo con vida serviría mejor a sus propósitos. Tenía varias cosas que quería que volvieran a suceder en este tejido, como la formación de Alexandria, así como otras que deseaba evitar que se repitieran, principalmente comprometerse con Detlinde. Si lograba esquivar ser forzado a ir a Arensbach, necesitaría una razón diferente para que Rosemine robara su fundación y Gerlach ayudaría a proporcionarla cuando llegara el momento adecuado. Fin del capítulo 3. Se pasan, aunque supongo que para los dioses un segundo son meses o años, aquí otro más. Capítulo 4. Invierno. Una vez que despidieron al Jeep Gerlach, Ferdinand pidió hablar a solas con Sylvester. Después de servir vice para ambos, tomó su copa y se recostó en su silla. Bien, ¿de qué se trata? ¿Vice tan temprano? Preguntó Ferdinand. No he dormido desde ayer. Déjame tener esto. Con un suspiro, Ferdinand golpeteó el borde de la mesa con el dedo y dijo, la ausencia de Rosemine nos deja varios huecos que llenar, y no el menor de ellos es humana. ¿Sabes lo importante que es para la plegaria de primavera? Sylvester asintió. Sí, los distritos centrales apenas sobrevivirán sin ella. Como asumiré todo su trabajo en el templo, además de gestionar el orfanato y al menos una parte de la industria de la imprenta, sin mencionar vigilar a Rosemine, no podré visitar todos sus distritos además de los míos. Charlotte y Wilfrid tendrán que participar. Pero son tan pequeños. Rechazó. Charlotte acaba de ser bautizada. No controla su mana tan bien. Rosemine también es pequeña, por si lo olvidas, replicó Ferdinand. ¿O acaso estás diciendo que es aceptable que ella haga todas las tareas que le has cargado a sus espaldas, pero es demasiado arduo para tus propios hijos hacer siquiera una parte? Sylvester frunció el ceño mirando su copa durante varios momentos antes de negar con la cabeza. No es lo que quería decir. Es tan excepcional que a veces es difícil olvidar que en realidad es solo una niña pequeña, ¿sabes? Se parece a ti en eso. No nos parecemos en nada. Yo tengo una verdadera ética de trabajo. A ella hay que sobornarla con libros. Y abrazos, añadió mentalmente con una mueca. Que los dioses lo ayudaran si alguien llegaba a descubrir eso. Y como si Dunkelfelger no te hubiera manipulado como un arspiel colgando materiales de investigación frente a ti cada vez que querían jugar al Dieter. Si no fuera por Verónica, habría podido permitirse muchos de esos materiales con el presupuesto que correspondía a un candidato a archiduque. Entre sufrir bajo su abandono y tratar de financiar el laboratorio de Irchur después de que la cortaran, había tenido poco más remedio que aprovechar cualquier oportunidad para conseguir lo que necesitaba. Eso no viene al caso, dijo Ferdinand, desestimando el comentario con un gesto. Propongo que me permitas educar tanto a Charlotte como a Wilfrid en magia. Eres un profesor bastante duro, ¿no crees? Golpeteándose la sien con un dedo, Ferdinand suspiró y lanzó una mirada fulminante a su hermano mayor. Sylvester, ¿cortaste o no cortaste tu propia base de apoyo el año pasado? Su rostro se ensombreció. Sí, lo hice. ¿Eso ha agitado o no a los Liesegang, que ahora tienen a una princesa alrededor de la cual unirse? Sí, lo hizo. ¿A qué quieres llegar?
Por mucho que no quieras, necesitas comparar honestamente a Rosamine con tus 2 hijos bautizados, porque el resto del ducado ciertamente lo está haciendo. Ella está tan por delante de ellos que no tienen esperanza de alcanzarla si las cosas siguen como están, aunque duerma hasta el mismo día antes de entrar en la Academia Real. Aunque puedas considerarme severo, ellos sufrirían infinitamente menos bajo mi tutela que bajo el escrutinio de los Liesegang. ¿O acaso quieres convertir a Rosamine en la archiduquesa? Sylvester parpadeó y luego levantó la vista mientras meditaba la pregunta. Quizás deberíamos comprometerla con Wilfrid, entonces. No, replicó Ferdinand, solo para hacer una mueca ante la mirada sorprendida de Sylvester. Piensa en ello. Ella ya tiene más mana que tú. ¿Crees realmente que Wilfrid tiene alguna esperanza de igualarla? Incluso si no te preocupa negarle hijos en el futuro, hijos que quizás pueda tener después de que su cuerpo se cure en el Jurebe, ¿crees que los Liesegang soportarán que su princesa sea una segunda o incluso tercera esposa? Eso es fácil. La haremos su primera esposa. ¿Y cómo obtendrías entonces otras esposas para él? Ningún otro ducado enviará a su hija a uno de rango medio como segunda esposa, y mucho menos como tercera. Las primeras esposas están destinadas a ser tomadas de otros ducados para poder negociar con ellos en las conferencias de archiduques. A lo sumo, podrías encontrar a alguien lo suficientemente desesperada para casarse en esas condiciones que pudiera tener hijos con Wilfrid, pero eso socavaría la posición de Rosamine y enfurecería a los Liesegang, el núcleo mismo de lo que sería su base de apoyo. En el peor de los casos, condenas tu linaje en un intento miope de favorecer a tu primogénito mediocre. Negando con la cabeza, Sylvester se inclinó hacia adelante apoyándose en los codos y señaló con un dedo de la mano que sostenía su copa hacia él. Te estás alterando mucho con esto. Estás más apegado a ella de lo que pensaba. No tiene nada que ver con el apego, suspiró. Simplemente estoy harto de que permitas que tu enemistad con Georgine te impida ver a tus hijos tal como son realmente. Deja de proyectar tus problemas en ellos y míralos con honestidad. Compara a Charlotte, que fue bautizada el mismo día que debutó, con Wilfrid, que tuvo 2 estaciones enteras antes de hacerlo. Seguramente puedes ver que, incluso con trabajo duro, él nunca alcanzará a Charlotte, no cuando ella siempre se ha tomado los estudios en serio. Sencillamente está demasiado rezagado en este punto, sin mencionar el incidente de la torre que mancha su reputación. Un largo y tenso silencio se extendió entre ellos mientras se fulminaban con la mirada. Finalmente, Sylvester dio un sorbo a su bisé, manteniendo el contacto visual todo el tiempo, y preguntó, ¿qué quieres que haga, entonces, hermano? No nombres un heredero oficial. Permíteles competir en igualdad de condiciones. Si las cosas se tuercen, nombra a Charlotte o a Melchior como tu sucesor y zanja el asunto. Podemos reunir fácilmente al ducado en torno a cualquiera de ellos. ¿Y qué hay de Wilfrid? ¿No es obvio? Se burló Ferdinand. Al muchacho le encanta correr y jugar con su espada de madera más que nada. Haz que tome tanto el curso de archiduque como el de caballero. No sirve para el papeleo de todas formas, y sería más feliz como caballero guardián de uno de sus hermanos que encadenado a un escritorio. Con un encogimiento de hombros, añadió, quizás, sin embargo, me demuestre que estoy equivocado, y el espíritu de competencia lo impulse a mayores alturas, como Rosamine siempre proclama. Mientras tanto, sin embargo, deberías dejarme entrenarlos para ayudar a llenar el vacío que ha dejado tu hija adoptiva. De acuerdo, concedió Sylvester, vaciando su copa. Tras un momento, una sonrisa malvada se extendió por su rostro. Pero solo si logras convencerlos. Ferdinand resopló. Pareces muy seguro de ti mismo. Solo una niña como Rosamine es lo bastante loca como para querer pasar tiempo con el señor del mal. Era una apuesta fácil de ganar. Solo tenía que tirar de las fibras del corazón de Charlotte, pidiéndole que ayudara a la hermana que había arriesgado todo para salvarla, lo que provocó que Wilfrid ofreciera su apoyo para no quedarse atrás. Rosamine tenía razón, el espíritu de competencia era realmente un motivador asombroso. Su entrenamiento comenzaría una vez que terminara la temporada de socialización invernal. Mientras tanto, se reunió con Elvira para solicitar su ayuda con la industria de la imprenta. Como él era quien lo proponía, tenía más control sobre los plazos, lo que le permitía proteger a los asociados del distrito bajo de Rosamine del exceso de trabajo. También la convenció de imprimir solo una parte de la enorme novela que quería distribuir durante la socialización invernal,
animándola en cambio a añadir algunos dibujos hechos por Wilma con promesas de futuras partes para aumentar el interés y mantener el impulso mientras esperaban que se estableciera la imprenta en Aldensel. Parecía muchísimo más emocionada de lo que esperaba ante la perspectiva de incluir arte, pero confiaba en su carácter noble y sus habilidades académicas de primera categoría para manejar el proceso. Cada día, cuando era posible, Ferdinand iba a ver a Rosemine, cambiando las piedras Fay cuando era necesario. Le parecía que las llenaba más rápido que antes. Quizás ponerla en el jurebe antes había evitado que se endureciera suficiente mana como para acelerar el proceso en una cantidad marginal. Solo podía esperarlo. Hacia el final del invierno, mientras cambiaba las piedras Fay de Rosemine, se detuvo el tiempo suficiente para dejar que el líquido se asentara y entonces llamó, «¿Fran?» «Sí, sumo sacerdote». ¿No te parecen sus ropas más ajustadas que cuando la colocaron en la poción? Fran se inclinó sobre el borde de la tina, examinando su vestimenta. Tras un momento, sus ojos se abrieron. Sí, parece que ha crecido algo. Eso no debería ser posible. ¿Ocurre algo malo?, preguntó Fran, frunciendo el ceño con preocupación. No, es solo. Debería estar en un estado semimorto. Su cuerpo no debería estar creciendo. ¿Era así como los dioses planeaban cumplir su palabra? ¿Cómo iba a explicar esto a todos? Ella es verdaderamente amada por los dioses, suspiró Fran. Bueno, esa explicación parecía tan buena como cualquier otra. Llamó a Elvira para que viniera al templo, y 3 días después, la hizo pasar a la habitación oculta de Rosemine. Elvira, como puedes ver, su atuendo actual no le quedará por mucho tiempo. Te pido que hagas más. No sé cuánto crecerá ni durante cuánto tiempo, así que quizás necesitemos repetir este proceso varias veces. La dificultad, por supuesto, es que no se la puede medir tal como está, así que debo deferir a tu experiencia. Ella asintió, su sonrisa noble iluminándose ligeramente. Vaya, vaya, vaya. Estará encantada, ¿verdad? Era tan obvio cuanto quería que Charlotte la admirara. Le habría herido el orgullo despertar y encontrar a su hermana pequeña más alta que ella. Es bueno verla tan bien después de todo. Tras sacar su díptico y anotar unos cuantos apuntes, dijo, ¿no tenía la compañía Gilberta una forma novedosa de hacer vestidos para que pudieran ajustarse fácilmente al crecimiento? Sí, asintió Ferdinand. Ahora mismo están preparando para alterar las túnicas ceremoniales de Rosemine para que les sirvan a Charlotte y a Wilfrid. Entonces haré el pedido con ellos sin demora. Mientras se preparaba para salir, él levantó una mano. Elvira, ¿podría pedirte un favor? Sus ojos brillaron mientras respondía, por supuesto. Estaría encantada de ayudar en lo que pueda. Rosemine habrá perdido al menos 1 año de educación que necesita desesperadamente cuando despierte. Aunque soy más que capaz de enseñarle todo el material necesario para la Academia Real, no sé nada de la sociedad femenina, y no pude evitar notar con qué rapidez la entrenaste para demostrar la etiqueta adecuada en su bautismo. ¿Puedo pedirte que continúe su educación noble una vez que despierte? Se llevó una mano a los labios y lo miró durante varios largos momentos. Finalmente, preguntó con una sonrisa preocupada, ¿no debería Florencia encargarse de esto como su madre adoptiva? Normalmente, tendrías razón, concedió. Florencia es una mujer noble modelo, y es una maestra capaz, como atestigua el comportamiento de Charlotte. Proporcionaría un excelente ejemplo para que Rosemine lo siguiera. Sin embargo, hay un problema evidente que me impide buscar su ayuda. Puede que no sea convencional, pero Rosemine se beneficiaría más de una maestra que entienda su origen único, especialmente con nuestro plazo acortado. Sylvester nunca le había contado a Florencia los orígenes plebeyos de Rosemine. No saber esa información vital dificultaría sus esfuerzos para educar a Rosemine, pero como Elvira lo sabía, podría superar más fácilmente los desafíos que eso presentaba al instruirla. Podría parecer un insulto, pero dejaría que Sylvester determinara la mejor manera de informar a su esposa. Ferdinand necesitaba centrar sus esfuerzos en asegurarse de que Rosemine pudiera socializar adecuadamente, no en intentar aplacar a una mujer ofendida. Lo que importaba, después de todo, era preparar a Rosemine para desenvolverse en la sociedad noble lo mejor posible. Se había centrado tanto en que aprobara sus clases en el primer tejido que no se dio cuenta de lo deficiente que era su educación social hasta que fue demasiado tarde.
Dudaba que eso cambiara su naturaleza directa, pero con suerte les ahorraría al menos algunos dolores de cabeza. Ya veo, dijo ella, bajando la mano mientras adoptaba una actitud más seria. Muy bien. Me aseguraré de que sepa conducirse con toda la gracia que se espera de un candidato a archiduque. Discutiremos el horario una vez que comience a mostrar signos de despertar, aunque me permito sugerir que planeemos que yo venga al templo alrededor de la hora del almuerzo y la entrene hasta la quinta campanada. ¡Qué mujer tan taimada!, abriéndose camino para probar las nuevas recetas de Rosemine. Muy bien, entonces. Con una sonrisa rebosante de satisfacción, Elvira le hizo una reverencia cortés. Que el tejido de Dregarnur sea rápido. Fin del capítulo 4 y vamos por el quinto 5 por el precio de 1, pero espero que lo estén disfrutando. Capítulo 5, mientras ella dormía. Durante el invierno, tanto Charlotte como Wilfrid practicaron el uso del mana llenando la fundación con piedras Fai del jurebe de Rosemine. Por lo tanto, cuando vinieron al templo una vez terminada la socialización, ninguno tuvo gran dificultad para ofrecer su mana a los instrumentos divinos. Ferdinand hizo que Charlotte se centrara en la capa del dios de la oscuridad y en la espada de Wigelieve para ayudarla a obtener los elementos que le faltaban en el primer tejido cuando recibiera su voluntad divina. Permitió que Wilfrid ofreciera su mana a los instrumentos que quisiera, ya que no le importaba la calidad del estape del muchacho. Había elegido la espada, la lanza y el escudo, lo que probablemente terminaría convirtiéndolo en omnielemental de todas formas. Durante la plegaria de primavera, repartió los distritos de Rosemine entre los niños y les proporcionó piedras Fai llenas del mana de ella. Fran volvió a ser fundamental para difundir la leyenda de Santa Charlotte, haciéndola dar otro paso en su camino hacia el puesto de Au. Tanto ella como Wilfrid terminaron usando ligeramente menos pociones que en el tejido anterior, lo que atribuyó a su mayor control del mana. El inconveniente de esto fue que el mediocre crecimiento de Wilfrid seguía avivando las moribundas brasas de la esperanza de Sylvester de que el muchacho lo sucediera algún día. Para sortear esto, Ferdinand le preguntó a Wilfrid durante una de sus lecciones, ¿cómo te gustaría entrenar con los caballeros? Le bastaron 2 campanadas para declarar su intención de convertirse en comandante de caballeros. Desgraciadamente para él, eso llamó la atención de Bonifatius, pero eso no era problema de Ferdinand. Se acostumbraría al agotador régimen de entrenamiento. Probablemente. Durante este tiempo, tuvo que disponer el intercambio de sacerdotes grises en Hase cuando Charlotte fue a realizar la plegaria de primavera. Hizo que Damuel organizara a los soldados para escoltarlos, pero aunque debería haber encargado las comunicaciones a Fran, fue a reunirse personalmente con Gunther. Sumo sacerdote, dijo Gunther, haciendo un saludo sorprendido antes de inclinarse. Es un honor hablar con usted. ¿Podría preguntar cómo está la suma obispa? Está bien, dijo Ferdinand en voz baja. Su salud mejora día a día, y sigue creciendo. Puede que pronto alcance la estatura media de una niña de su edad. Los ojos de Gunther se entrecerraron con una sonrisa cálida y agridulce. Gracias por hacérmelo saber. Muchos de los hombres estaban preocupados cuando no la vieron. Por las miradas descontentas, parecía que efectivamente la extrañaban, o al menos sus sobornos. Lejos estaba el de romper la tradición en este punto. Entregó una pequeña bolsa de monedas a Gunther y dijo, de parte de la suma obispa. Gracias por su generosidad. Espero poder agradecérselo en persona pronto. Con un rígido asentimiento, Ferdinand giró sobre sus talones y se alejó. Lo siento, Gunther. Te prometo que volveré a reunir a tu familia. Y con suerte, me permitirá ser parte de ella. Después de la plegaria de primavera, Ferdinand comenzó a entrenar a los hijos de Sylvester en magia, usando su tutoría como excusa para rechazar el trabajo del castillo que el Aub intentaba cargarle. Se centró principalmente en el crecimiento de Charlotte, ya que Wilfrid pasaba 4 de cada 7 días con los caballeros. Les dio a ambos la oración del escudo de Chutzaria para que la memorizaran. Charlotte pudo manifestar el escudo unos días después, aunque apenas era lo suficientemente grande para cubrirla, y solo podía mantenerlo durante unos minutos o resistir 5 golpes. Después de que le contaran sobre los escudos que Rosemine podía crear, respondió, por supuesto, intentaré mejorar, tío, pero seguro que no me pediría que igualara a una diosa, ¿verdad? Eso lo sorprendió. No sabía que Armut estaba en contacto con Charlotte.
Wilfrid tuvo dificultades con el escudo hasta que vio el éxito de su hermana y lo produjo al día siguiente. Podía mantenerlo durante más tiempo porque tenía más experiencia usando su mana, pero no era nada excepcional. Aún así, repelió 3 de los golpes de Ferdinand, así que, aunque era más débil que el de su hermana, no era completamente inútil. Pasaron a teñir piedras Fai. Hizo que practicaran primero con las pequeñas, pensando que si de alguna manera lograban poner demasiado, al menos obtendría algo de polvo de oro de ello. Esta tarea no les llevó mucho tiempo, dado que ya estaban muy acostumbrados a usar piedras Fai. Cuando le pidió a Sylvester que proporcionara piedras Fai de alta calidad para que pudieran empezar a practicar la creación de bestias altas, su hermano alzó las cejas y preguntó, ¿ya? ¿No aprenden eso en su primer año en la Academia Real? Ya veo. Entonces detendré su entrenamiento. Me pregunto, sin embargo, cómo reaccionarán los otros ducados cuando Rosemine demuestre lo versada que es en la creación de bestias altas mientras que tus hijos y los de Florencia muestren lo rezagados que están respecto a ella. ¿Supondrán que son menos capaces, o supondrán que eres abusivo con tu hija adoptiva? Realmente eres el señor del mal. Sabes que Rosemine solo tiene una bestia alta porque es demasiado débil para caminar a todas partes, pero bueno. Te conseguiré sus piedras Fai. Hablando de eso, me gustaría que ayudaras por mucho que me encantaría ayudarte con tu trabajo, me temo que no puedo asumir ninguna tarea relacionada con el castillo sin el permiso expreso de la suma obispa. Además, asumir cualquier trabajo adicional solo haría que la educación de nuestros futuros candidatos a archiduque se resintiera. Por supuesto, si te parece bien que Wilfrid y Charlotte queden tan rezagados respecto a Rosemine que incluso los grandes ducados se pregunten por qué no la nombras tu sucesora, y con obstaculizar la investigación del secuestro de tu hija adoptiva después de que ya se haya resuelto el de tu hija biológica, entonces, está bien, suspiró Sylvester, levantando una mano para interrumpirlo. Entiendo tu punto. Cielos. Últimamente siento que nunca me levanto de mi escritorio, qué lamentable. Debe ser tan agotador no tener tiempo para el placer o el descanso. Ahora, si me disculpas, tengo que atender los deberes de la suma obispa, director del orfanato, capataz del taller Rosemine, enlace con la compañía Plantin, jefe de la industria de la imprenta, cuidador de tu hija adoptiva e investigador principal de su secuestro, además de mis propias obligaciones como sumo sacerdote. Sylvester parpadeó. ¿Pero no te gusta trabajar? Ferdinand se frotó las sienes con un suspiro. ¿Cómo había sobrevivido antes de que Rosemine irrumpiera en su vida? Ese verano, el G. Honor compró Volk con las ganancias de su taller de fabricación de papel y Bridget dejó el servicio de Rosemine para prepararse para su boda. Hugo, el chef de Rosemine, pidió permiso para casarse con otra de sus chefs y aunque sabía que ella lo aprobaría, no podía tomar esa decisión por ella, ya que no le pertenecían. Justus había estado ayudando en el taller del orfanato, e informó que los Gutenberg habían desarrollado una tinta especial que les permitía fabricar naipes con papel en lugar de madera, lo que reducía enormemente el coste de producción. Por supuesto, ayudar en el taller era solo una pequeña parte de sus deberes. Con un poco de estímulo, Justus había logrado obtener los nombres de varios de los nobles que habían muerto cuando Sylvester mató a Georgine en el primer tejido. También descubrió que la madre de Sixa había estado difundiendo rumores sobre el origen plebeyo de Rosemine, aunque su marido hacía esfuerzos por censurarla. Había permanecido en silencio en los últimos meses, después de empezar a visitar a la esposa de Gerlach con una frecuencia semirregular. Gerlach mismo estaba siendo extremadamente cauteloso desde su interrogatorio, pero eso tenía poca importancia. Ya estaba en la trampa de Ferdinand. La única razón por la que aún respiraba era Matthias. Pronto, sin embargo, el hijo de Gerlach dejaría de ser un obstáculo. En cualquier caso, lo que Ferdinand necesitaba hacer en este punto era encontrar una manera de quitarse a Bonifatius de encima. El hombre se quejaba cada vez que iba al castillo, lo cual hacía lo menos posible, queriendo saber si ya había atrapado a Gerlach. Quería gritarle, ¿tengo la cabeza del hombre en mis manos? No. Pues entonces no, aún no lo han atrapado, necio. En su lugar, lo ignoraba y volaba de inmediato de vuelta al templo. Sin embargo, no estaba huyendo. Simplemente elegía priorizar su trabajo sobre hablar con el abuelo de Rosemine. Fue también ese verano cuando los Gutenberg comenzaron a trabajar para instalar un taller de imprenta en Aldensel.
Esta vez, en lugar de hacerlos viajar durante días en carruaje y pasar más tiempo yendo de un lugar a otro para entrenar trabajadores individualmente, ayudó a Benno a organizar que los implicados en la industria de la imprenta vinieran a Ehrenfest para ser entrenados. Benno y Lutz, su sucesor, todavía tuvieron que ir a Aldensel para establecer los gremios necesarios, pero el trabajo parecía progresar aproximadamente a la misma velocidad con la mitad de dolores de cabeza que antes. Para el otoño, Elvira estaba preparando el primer volumen de historias de amor de la Academia Real para imprimirlo en la temporada siguiente. Durante todo esto, Rosemine seguía creciendo, lo que requería múltiples cambios de ropa, que sus sirvientes debían manejar sin sacarla del jurebe. También llenaba las piedras Fai con mana a un ritmo alarmante. Ferdinand no podía pasar ni un día sin que Fran las cambiara. Volver al templo todas las noches durante el festival de la cosecha iba a ser una pesadilla. No había forma de que pudiera evitar depender de las pociones, y pensar en las quejas que Rosemine le lanzaría cuando despertara ya le estaba dando dolor de cabeza. En serio, ¿para quién creía que las estaba bebiendo? En cualquier caso, aunque ya lo había visto antes, no podía creer la cantidad de mana que tenía metida en ese cuerpecito suyo. ¿Era el favor de Wigelieve lo que la mantenía con vida tanto tiempo? Bueno, él le había concedido su protección en el primer tejido. Quizás su obsesión unilateral con los libros había resonado con él. En algún momento antes del festival de la cosecha, Ferdinand fue a ver a Rosemine solo para descubrir a Egmont acosando a sus sirvientes. Ah, me había olvidado de este insecto. Quizás debería haber dejado que Rosemine pusiera su cabeza en una pica. Bueno, proporcionaría pruebas valiosas más tarde, así que valía la pena mantenerlo con vida por ahora. Él, por supuesto, quería un nuevo sirviente, ya que con su infinitesimal capacidad de mana había logrado dejar embarazada a otra doncella gris. Una vez más, Ferdinand se deleitó en despedirlo hasta que pidiera una cita como correspondía a un sacerdote azul, esta vez con un recordatorio de lo que les ocurre a los insectos que faltan al respeto a las sumas obispas, hijas de archiduques, y a los sumos sacerdotes con muy poca paciencia para los imbéciles incompetentes. Ferdinand habría retrasado la fecha de su reunión varios días, pero Rosemine no querría que la doncella gris sufriera, así que hizo que Egmont eligiera a su nueva y dispuesta flor 3 días después. Habiendo aprendido de su error anterior, Ferdinand contactó de inmediato con la compañía Plantin para solicitar su ayuda con el parto. Tully fue nuevamente fundamental para asegurar que todo transcurriera sin problemas. Su presencia durante el embarazo de la muchacha hasta su partida al orfanato de Hase la primavera siguiente dio tranquilidad a todos los implicados. Mientras todos atendían a la doncella gris muy embarazada, Ferdinand se reunió nuevamente con Gunther para darle noticias de la recuperación de Rosemine y entregarle los fondos extra que ella siempre preparaba para los soldados. También agradeció a Tully por su ayuda, aunque se preguntó por qué se molestaba después de que ella lo mirara con la boca abierta antes de tartamudear algún tipo de agradecimiento. Una vez más, Ferdinand hizo que Charlotte y Wilfrid realizaran la plegaria de primavera con el mana de Rosemine, tomando los mismos distritos que el año anterior. Esta vez, cada uno tenía su propio conjunto de túnicas ceremoniales azules, cada una bordada con el emblema de Ehrenfest. Por insistencia de Ferdinand, las encargaron a través de la compañía Gilberta, ya que guardaban celosamente el secreto de cómo hacer ropa que pudiera ajustarse fácilmente para adaptarse al crecimiento futuro. Mientras los veía partir, se preguntó si no debería reclutar la ayuda de ese fanático para estas ceremonias. Ciertamente tenía el mana para ello, y su devoción a Rosemine lo hacía muy fácil de manipular. Otilia y Leverett probablemente objetarían, pero podía dejar la tarea de convencerlos a su hijo. Tal manipulación básica debería ser natural para un archiescolar de su calibre. Decidió esperar hasta que Rosemine lo tomara como su sirviente. Después de todo, no querría hacerle sentir que le estaba imponiendo al fanático. Mejor que ella se diera cuenta de que se lo había hecho a sí misma a que pudiera culpar a Ferdinand por su sufrimiento. Esa noche, mientras Fran metía la mano en el jurebe para recuperar las piedras Fai llenas, Ferdinand lo detuvo. Ambos miraron fijamente la poción mientras su superficie se asentaba y luego jadearon al mismo tiempo. Sus dedos se estaban moviendo. «Sumo sacerdote, esto es», preguntó Fran, con la voz temblorosa. «Sí», dijo Ferdinand, atónito. «Está empezando a despertar». Fin del capítulo 5. Fin de la parte 1.
Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de que te vayas, comenta tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar? Recuerda que contamos con más fanfics de Honsuki no Gyokujou en las listas del canal, por si gustas, como un Shumil con piel de lobo, entre otras historias cortas que puede que te interesen. Bye.